Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en CNN Chile. Bienvenidos a una conversación que tiene como telón de fondo lo que está pasando en Aysén. Que claro, empieza esta semana con algunos cambios, ya está comenzando a llegar combustible a algunos lugares, sobre todo de asistencia primaria, como lugares de salud, carabineros, bomberos están recibiendo este vital elemento para moverse. También hay servicios que están siendo habilitados ya en el tema de luz y agua, pero todavía quedan algunas cosas que en esta historia de por lo menos 2 semanas han quedado sobre la mesa. Por ejemplo, lo que pasa con las manifestaciones y puntualmente la denuncia de observadores de derechos humanos que dicen que hay violencia excesiva de carabineros. Vamos a conversar justamente con Lorena Fríes, directora del Instituto de Derechos Humanos, que nos acompaña a esta hora en CNN Chile. Muchas gracias, Lorena, por estar acá. Gracias por invitarme. A ver, esta historia es larga, tiene muchos matices y de pronto se hace difícil de tomar por alguna parte. ¿Será que también eso mismo hace difícil de ordenar, hablando de carabineros en terreno, una manifestación que tiene varias caras y tiene varios sectores? No necesariamente, porque la verdad es que Carabineros tiene que actuar dentro de un marco legal y de acuerdo a ciertos protocolos, independientemente, digamos, de quienes compongan los grupos o las movilizaciones o manifestaciones que se producen. Y en ese sentido, por lo mismo, el Instituto, por ejemplo, ha llevado adelante un programa de seguimiento a la violencia policial en contexto de movilizaciones, también en el marco, digamos, de lo que son las reivindicaciones de los pueblos mapuches y también la violencia en entornos más marginales o periféricos de las ciudades. Y en este caso, así como el año pasado estuvimos con las movilizaciones estudiantiles, esta vez tuvimos que viajar a la región de Aysén para ver lo que estaba pasando en materia de violencia policial, que es uno de los temas de derechos humanos centrales para el Instituto. Uno de los puntos centrales de lo que se emite en el informe que ustedes hicieron es el uso de armamento no apropiado, balines, que se dijo en un momento que eran balas ya de frentón, en otro momento se dijo que eran balines metálicos, después se dijo que eran de goma. Para ustedes los 3 casos son inaceptables. Lo que pasa es que, bueno, lo que está autorizado es el balín de goma, pero siempre y cuando se utilice la escopeta como un fin último dentro de lo que es una estrategia de dispersión o de disuasión de las movilizaciones. Y por lo tanto siempre cuando se alude a este tipo de armamento es para lanzar hacia arriba. Y lo que estamos viendo y las grandes denuncias que han habido, masivas que nos han llegado a nosotros estando en terreno, tienen que ver con la presencia de balines en los cuerpos. O sea, uno se da cuenta de que probablemente haya una práctica, ¿no es cierto?, de disparo al cuerpo, que ha tenido, entre otras cosas, como consecuencia la pérdida o el compromiso ocular en 2 personas que han sido trasladadas a Santiago por estos efectos. Uno de los más emblemáticos es Teófilo Aros, que es un hombre de 49 años que primero fue atendido allá y después fue trasladado al Hospital El Salvador acá en Santiago. Así es, nosotros recogimos todos los antecedentes, probablemente vamos a actuar legalmente en este caso, pero también está el caso de Claudio Gallardo, que es la segunda persona que llegó acá. Y así como hay un actuar irracional en el uso de ese armamento, en otras ocasiones también hay un actuar indiscriminado. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a una movilización, el que de repente se lancen bombas lacrimógenas al interior de pasajes o de recintos cerrados, donde probablemente hay casas, habitaciones, donde hay niños, niñas, personas de tercera edad, también es algo que no está en los protocolos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en concreto? Levantamos un registro de esas denuncias para ver cómo vamos a proceder, informamos a la opinión pública del actuar de Carabineros que debe remitirse dentro del marco legal y, por supuesto, también denunciamos aquellos actos de violencia que son constitutivos de delito y para los cuales Carabineros tiene mandato, digamos, para procesar. En una primera instancia, el general que está a cargo de los operativos en el sur había dicho que descartaba de plano que hubiera una situación de abuso. Después se habla, por lo menos en los informes que entrega Carabineros ahora ya esta semana, que eventualmente pudiera haber, pero aislados. ¿Ustedes aceptan que pudieran ser aislados, que de pronto no es una orden que viene de arriba, sino un acto desesperado en una situación que se da de control de las manos?
Yo creo que estamos todavía evaluando esa situación, porque ciertamente puede ser una situación, pero la verdad es que la masividad del uso de la escopeta con perdigones a nosotros nos tiene preocupados y preocupadas, porque hay demasiada denuncia. Por lo tanto, ahí ya no estaríamos ante un caso concreto, sino que con una práctica más amplia. En ambas situaciones, por cierto, es un abuso de parte de Carabineros. ¿Qué pasa con el control sobre manifestaciones en el mundo? Y lo planteo porque cada vez hay más indignados que salen a las calles y grupos cada vez más grandes, y de pronto ya se quedaron un poco añejos los patrones para poder controlar esas masas, ¿no? Yo recuerdo que en el 2007 estuve en el cierre de Radio Caracas Televisión en Venezuela y me tocó tiroteo de la Policía Metropolitana venezolana contra un grupo de estudiantes, también con balines de goma y jóvenes que incluso perdieron la visión también. Hubo un caso muy similar. Y es otro país, otra política de gobierno, otro sector político que está en el gobierno. Sin embargo, hay cosas muy parecidas de cómo operan las policías. ¿Cuál es el ejemplo en el fondo? ¿De dónde nos tomamos para decir así debiera actuar la policía? Yo creo que, bueno, los gobiernos siempre se remiten a otros órdenes públicos, otras normativas. Yo creo que lo que hay que entender es que, así como tú lo planteas también, estamos en un punto de inflexión donde los mecanismos de la democracia no necesariamente son solamente aquellos que se dan a través de los canales de representación. Y en parte esto tiene que ver también con el boom y el auge de lo que son las tecnologías de la comunicación. Hoy día la gente espera menos mediaciones de las que antes en la política, y eso puede ser una oportunidad y puede ser un riesgo. Yo creo que esa es una cosa. En el caso chileno me parece además que tenemos una cultura que todavía está muy anclada en los años 80. Me parece que después de lo que vimos el año pasado, al menos uno debiera reflexionar respecto de cómo entendemos el uso público, el uso del espacio público, y cuáles son las posibilidades y hasta dónde podemos llegar en el uso de ese espacio público. Y hasta dónde podemos llegar es una decisión que no es solo de gobierno, es una decisión que finalmente tiene que involucrar a la ciudadanía entera a través de sus representantes, por ejemplo. Y por eso hemos dicho que, así como el derecho a reunión hoy día está reglamentado a través de un decreto, nosotros como instituto lo que quisiéramos es que ese debate se llevara al Congreso. Y si hay algunas razones, que las hay, para limitar el derecho a reunión o a la libertad de expresión, estas fueran fruto del más amplio consenso que está en este caso en el Parlamento. Sin eso, la verdad es que la mesa cojea en un momento en Chile y en el mundo donde parece que los ciudadanos están pidiendo más de la democracia de lo que hasta ahora tenían. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ciudadano que se ha visto violentado también en su espacio íntimo por manifestantes que le han destruido la casa, el departamento, el auto, el espacio público, plaza incluso, que de pronto es muy valorado y dice, perdón, pero ¿por qué aquí me lo vienen a destruir si yo soy el que viene acá con mi hijo a dar una vuelta el día domingo, qué sé yo, y esto ya es un desastre? Yo no quiero más manifestaciones acá. Y se transforma como una especie de cáncer. Llévatelo tú a tu comuna, le dice un alcalde a otro. ¿Qué pasa ahí con ese derecho humano? Yo creo que evidentemente también los hay. El punto es que respecto de esos ciudadanos que se ven afectados en sus derechos, existe legislación y existe la fuerza pública, digamos, para llevar adelante detenciones que después se procesan y que finalmente pudieran terminar en condena cuando son desórdenes graves, digamos, o cuando se cometen otro tipo de delitos. Por lo tanto, legislación para los que cometen delitos y que afectan a particulares hay. Saqueos, atentados contra la propiedad, en fin, todo eso puede procesarse y llegar a ser condenado. El punto es que hay una línea entre ese orden público y la posibilidad de que el propio orden público se transforme producto, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión de las personas en la calle. O sea, no es que de ahora en adelante vayamos a decidir las cosas a través de movilizaciones, pero claramente la movilización tiende a ser una expresión de algo que lleva mucho tiempo sumergido y que no logra ponerse en la agenda pública. Y en ese sentido, más que satanizar las movilizaciones, más bien es un llamado a la salida política en ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo se puede lograr eso si no es de hoy día ni de ayer que satanizamos voy a hablar en plural porque somos la sociedad la que está discutiendo este tema, que satanizamos la movilización?
Cuando veíamos la semana pasada que aparecían declaraciones de la alcaldesa de hoy día de Aysén que en gobierno de Michelle Bachelet había dicho que no aceptaba que hubiera movilizaciones en las calles y ahora sí las acepta. Y de pronto hay cosas que parecieran muy políticas en el fondo. Bueno, yo creo que en esto hay que ser consecuente y hay que hacer de una sola línea. Los que antes no querían conflicto y manifestaciones y hoy día avalan, la verdad es que plantean que hay un punto de inflexión. Yo creo que el derecho a reunirse públicamente, pacíficamente, la libertad de expresión como una forma de llevar adelante algunas demandas que son parte, digamos, de grupos que no logran acceder a los medios, son cuestiones que son vertebrales en una democracia y por algo están protegidas y garantizadas en los tratados internacionales y en nuestra Constitución. Luego, también el orden público es la generación de condiciones, no para que solo esos derechos se puedan expresar, sino que también para los derechos de las personas que no quieren verse involucradas en las manifestaciones. Y la habilidad del gobierno, de los gobiernos, cualquiera esta sea, es lograr una armónica, ¿no es cierto?, fluidez entre estos derechos, de manera que se fortalezca y se envigorezca, ¿no es cierto?, la democracia. Y esa yo creo que es, al final, el tema pendiente que tenemos, ¿no? Dejemos algo pendiente para el siguiente bloque. Vale. Una pregunta, a ver, para que después me comente. Así como está el estigma sobre el cómo se llevan adelante las manifestaciones, así como está muy enmarcado en los 80 el cómo se controlan esas manifestaciones. El papel de los derechos humanos, del Instituto hoy día de Derechos Humanos, ¿tiene algún tipo de estigma con el que cargue y de pronto se le haga difícil la pega en ese sentido? Ajá. Buena pregunta. Volvemos luego de esta pausa.